Buenos días, me llamo Juan El Castro, soy profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca y es un placer estar hoy aquí para compartir los resultados de un estudio del que les comparto la presentación sobre el uso de herramientas de síntesis de voz o TTS, Text Speech, con estudiantes extranjeros recién llegados a educación secundaria en España. Agradezco antes de nada a los organizadores del Congreso INDOC por darme esta oportunidad. El estudio se enfoca en estudiantes que se enfrentan al reto de adaptarse al español como lengua de instrucción, un desafío significativo en contextos occidentales, donde se contempla la alfabetización como elemento asumido naturalmente, pero que requiere soluciones innovadoras. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar cómo la tecnología de síntesis de voz, TTS, puede ayudar a estudiantes no nativos a mejorar tanto su comprensión de la lengua como su habilidad escrita en español, así como analizar su percepción con respecto a su uso. Con ello, buscamos demostrar el valor de esta tecnología como herramienta pedagógica para fomentar la inclusión y el éxito académico de estudiantes multilingües. En el ámbito educativo actual, las herramientas de síntesis de voz, las TTS, son cada vez más valoradas, especialmente en el aprendizaje de segundas lenguas y la alfabetización digital. Según la UNESCO, la alfabetización moderna implica la habilidad de identificar, comprender, interpretar, crear, comunicar y calcular utilizando materiales impresos y escritos asociados a contextos diversos. Eso incluye la capacidad de manejar herramientas digitales y multimodales, esenciales para estudiantes que aprenden un nuevo idioma. Las TTS, al convertir texto en voz, añaden una dimensión auditiva esencial para la interacción con el contenido escrito y representan un ejemplo práctico de multimodalidad aplicada. La multimodalidad abarca la integración de varios modos de comunicación, como el texto, el audio, lo visual y hasta lo kinestético, fundamentales para un aprendizaje efectivo en el siglo XXI. Las herramientas TTS, al añadir una capa auditiva al texto, no solo facilitan la comprensión y acceso al contenido para estudiantes con barreras lingüísticas, sino que también potencian su interacción independiente con textos académicos, apoyando así la alfabetización en una segunda lengua y mejorando su autonomía. La combinación de alfabetización, multimodalidad y uso de medios digitales resulta vital para los estudiantes del siglo XXI, especialmente aquellos que deben adaptarse a nuevas formas académicas mientras aprenden una nueva lengua. Implementar herramientas CTS puede fortalecer significativamente la competencia escrita y la confianza de estudiantes extranjeros, permitiéndoles participar más activamente en su educación y en la sociedad. Investigaciones recientes han confirmado que el uso de las herramientas TTS beneficia significativamente la adquisición de segundas lenguas, mejorando aspectos como la comprensión lectora o la corrección gramatical y aumentando la autonomía de aprendizaje de los estudiantes no nativos. Estas herramientas facilitan el acceso al contenido académico y son críticas en el desarrollo de habilidades de pronunciación y entonación esenciales para el dominio de una segunda lengua. No obstante, el uso de las TTS en educación aún muestra algunas limitaciones, como la calidad de la voz sintética y la naturalidad de la entonación, que necesitan mejoras continuas. Estas herramientas deben ser personalizadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada estudiante, lo que representa un desafío constante para los desarrolladores de tecnología educativa. En nuestra labor docente es fundamental comprender cómo las herramientas TTS se integran dentro de los métodos pedagógicos existentes y cómo son percibidas y utilizadas en entornos educativos reales. La exploración de su uso en contextos educativos variados es fundamental para maximizar su potencial, y esto es lo que motivó la realización del estudio que hoy les presento y cuyas características detallo a continuación. Para investigar el impacto del uso de las TTS en la competencia lingüística de estudiantes extranjeros recién llegados al país, se diseñó un estudio cuasi experimental en 3 centros de educación secundaria de Salamanca, seleccionados por su alta diversidad cultural y lingüística. La muestra consistió en 17 estudiantes no hispanohablantes, por supuesto, con diferentes tiempos de residencia en España, desde unos meses hasta 4 años, y con variados niveles de alfabetización en su lengua materna y en español. Esta selección buscó cubrir una amplia gama de contextos de aprendizaje y experiencias de inmersión lingüística.
Para el experimento se emplearon tablets con software de síntesis de voz preinstalado que los estudiantes ya utilizaban para otros fines en su contexto educativo. Esto permitió integrar la herramienta TTS en las actividades de clase de manera natural, sin alterar significativamente el entorno de aprendizaje habitual de los estudiantes. El estudio se dividió en dos fases principales, la de familiarización y la de implementación. En la primera fase, los estudiantes fueron divididos aleatoriamente entre los grupos experimental y control, y aquellos en el grupo experimental participaron en una sesión de orientación para aprender a usar la herramienta TTS de sus tablets, familiarizándose con su funcionamiento para escuchar y revisar los textos que escribían. Durante la fase de implementación, los estudiantes realizaron actividades de escritura en español utilizando la herramienta TTS según el grupo asignado. Estas actividades, integradas en sus asignaturas regulares y supervisadas por el investigador, permitieron a los estudiantes trabajar de manera autónoma, facilitando la evaluación real del uso de la tecnología. Las actividades de escritura fueron seguidas de entrevistas semiestructuradas para recoger percepciones sobre la utilidad y la confianza en el uso del español. Además, los textos escritos se analizaron para identificar errores lingüísticos categorizados como léxicos, ortográficos, sintácticos y gramaticales, comparando la incidencia de errores con y sin el uso de las TTS para evaluar su impacto en la competencia escrita. El análisis de resultados incluyó métodos estadísticos para discernir diferencias significativas entre los grupos, complementados por observaciones cualitativas sobre cómo los estudiantes interactuaban con la herramienta TTS durante la escritura, lo que ayudó a evaluar tanto el impacto directo en la mejora lingüística como la integración efectiva de la tecnología en el aprendizaje. Los resultados del análisis evidencian la eficacia de las herramientas TTS en apoyar a estudiantes de segunda lengua en contextos educativos reales. Se notó una mejora significativa en la precisión lingüística de los textos cuando se utilizó la síntesis de voz, particularmente en la reducción de errores ortográficos y gramaticales. Específicamente, el grupo que utilizó la TTS experimentó una disminución del 30% en errores ortográficos y un 20% en errores gramaticales, comparado con el grupo control. Sin embargo, la tasa de errores léxicos fue menos afectada. Los análisis estadísticos, incluyendo pruebas de Whitney y Kruskal-Wallis, confirmaron la significancia de estos hallazgos, validando la efectividad de la TTS en mejorar la competencia escrita en español de los estudiantes extranjeros. Además de mejorar la precisión, los estudiantes que utilizaron la síntesis de voz mostraron una comprensión más profunda del contenido de los textos según sus testimonios. La retroalimentación auditiva les ayudó a detectar y corregir errores que la revisión visual no captaba. En entrevistas posteriores, indicaron que escuchar el texto en voz alta facilitaba la comprensión y retención de la información. Un resultado destacado fue el aumento de la independencia y la confianza entre los usuarios de la herramienta TTS, quienes se sintieron más motivados para escribir textos más largos y complejos, utilizando estructuras y vocabulario más avanzados. Esto demuestra que la TTS no solo asiste en la corrección de errores, sino que también empodera de algún modo a los estudiantes en su aprendizaje lingüístico. Las percepciones de los estudiantes respecto a la utilidad de la TTS fueron mayoritariamente positivas, con muchos expresando deseos de continuar con su uso. Sin embargo, algunos enfrentaron desafíos como adaptarse a la voz sintetizada y la necesidad de tiempo adicional para acostumbrarse a procesar la información auditivamente. A pesar de los beneficios, se identificaron limitaciones técnicas como la calidad de la voz sintética y problemas de integración con otros recursos digitales en clase. Los resultados de este estudio invitan a una reflexión detallada sobre las implicaciones prácticas y teóricas de las herramientas TTS en la educación de estos estudiantes. Esta reflexión, que se desarrollará completamente en la publicación del estudio, contextualiza los hallazgos dentro del marco más amplio de la literatura existente y explora las consecuencias pedagógicas observadas. Los beneficios de la reducción de errores ortográficos y gramaticales mediante el uso de TTS coinciden con estudios previos que resaltan la importancia de la retroalimentación auditiva en la enseñanza de segundas lenguas.
La exposición a pronunciaciones adecuadas y a estructuras gramaticales correctas a través de la síntesis de voz ha demostrado mejorar la capacidad de los estudiantes para identificar y corregir sus errores, fortaleciendo sus competencias estratégicas de aprendizaje. Además, el aumento observado en la extensión y productividad escrita de los alumnos que utilizaron TTS resalta su impacto en aspectos como la fluidez lingüística y la coherencia discursiva, extendiendo su utilidad más allá de la simple corrección gramatical. Además, los resultados resaltan que las herramientas TTS no solo mejoran lingüísticamente, sino que también fomentan un aprendizaje más autónomo y motivado. La independencia que los estudiantes demuestran al usar esta tecnología refleja un aumento en el compromiso y confianza en sus habilidades, esencial para el aprendizaje efectivo de una segunda lengua. La futura incorporación de herramientas de inteligencia artificial con ese propósito probablemente potenciará estos beneficios. La capacidad de las TTS para mejorar la comprensión y retención de contenido subraya su rol no solo como soporte correctivo, sino como un facilitador integral del proceso educativo. A pesar de la escasez de literatura que examine las herramientas TTS más allá de su impacto lingüístico, las experiencias de los estudiantes sugieren que su uso puede ampliar la autonomía y la motivación intrínseca, justificando su valor como recurso pedagógico en el desarrollo de estrategias de autorregulación. Aunque los beneficios del uso de las TTS son evidentes, los desafíos, como la aceptación de la voz sintética y la integración tecnológica, destacan la necesidad de mejoras continuas. La calidad de la voz y la integración en los ecosistemas educativos son tareas pendientes para su desarrollo futuro. Normalizar su uso y adaptar estas herramientas a las necesidades individuales requerirá capacitación tecnológica y preparación docente, desafíos que aún requieren considerable desarrollo en muchos sistemas educativos. Los resultados de este estudio, por tanto, subrayan el significativo potencial de la tecnología TTS para mejorar la precisión lingüística de estudiantes extranjeros, demostrando que el uso de síntesis de voz puede reducir notablemente los errores ortográficos y gramaticales y, por ende, potenciar la competencia comunicativa escrita en la lengua de instrucción. El experimento también resalta cómo las TTS fomentan la autonomía de los estudiantes, quienes mostraron mayor confianza y control sobre su aprendizaje. Esto se refleja en su disposición a experimentar contextos más complejos, mejorando no solo su corrección lingüística, sino también su fluidez y coherencia discursiva. Adicionalmente, las percepciones positivas de los estudiantes respecto a las TTS indican su alta valoración de la tecnología, destacando su utilidad y aceptabilidad en el proceso educativo. No obstante, también se reconocieron desafíos como la adaptación a la voz sintetizada y la integración tecnológica, lo que sugiere áreas de mejora continua. Los beneficios observados justifican la incorporación de TTS en las prácticas educativas, especialmente para apoyar a estudiantes que se enfrentan a la barrera lingüística. Esto implica no solo mejorar la tecnología, sino también preparar a los educadores para integrar esta herramienta eficazmente, adaptando su uso a diversos estilos de aprendizaje. Finalmente, no debemos olvidar la necesidad de que estas herramientas se acompañen de estrategias pedagógicas que maximicen sus capacidades. Los educadores y diseñadores curriculares deben considerar las TTS no solo como un soporte lingüístico, sino como un componente integral de nuevas metodologías educativas que responden a las exigencias de aprendizaje en el siglo XXI. Así que espero que el estudio haya sido de su interés y quedo a su disposición si quieren realizar cualquier pregunta acerca de él. Un cordial saludo.